Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes Jurídico, su podcast de todos los días, su podcast favorito. Señores, hoy tenemos múltiples situaciones, múltiples cosas que vamos a comentar. Hemos pasado de un evento muy importante, de un evento trascendental que tuvo lugar el día de hoy y para celebrarlo, pues, ¿qué más? Vinimos para acá a hablar un poco con ustedes. Nos acompañan hoy dos personalidades del ente jurídico que vamos a tener el placer de conocer y de comentar un poquito acerca de su vida y sobre todo de un tema que va a ser muy interesante porque vamos a hablar acerca de la ley de alquileres. Ese tema que a todo el mundo le preocupa, que siempre tiene sus diferentes interpretaciones, sus diferentes inquietudes, pues vamos a tratar este tema de una manera llana y sencilla para que cualquier inquietud que usted tenga, pues tratar de que quede satisfecha el día de hoy. Y para eso, pues nos acompaña Elvis Díaz y Emelis Félix. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Pero el público que está aquí, porque tenemos público, ya nosotros estamos casi abriendo el Patreon, ¿eh? El público que está aquí, ¿para qué sirve si no para el aplauso? ¡Aplauso, aplauso! Ahora sí. Bien. Elvis, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilito. Qué bueno. Cuéntanos un poco acerca de ti, de tu vida, de tu trayectoria, por qué el derecho, dónde trabajas actualmente, cuáles son los logros del 2026. ¿Así? Sí, porque el 26 empezó demasiado bien, pero mira, Fuerte. realmente mi nombre es Elvis Díaz, actualmente tengo 20 años, laboro como paralegal en la firma Alburquerque Abogados, específicamente en el área de litigios, y también tratamos temas de forma subsidiaria como inmobiliario, tributario y demás cosas que suelen aparecer. De más hierbas aromáticas. Exacto. Excelente. Entonces, con respecto a los logros, como usted mencionó al inicio del podcast, me acabo de juramentar como presidente del Comité de Estudiantes de Derecho. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! No, pero este público está cancelado. No, hay que cambiar. Entonces, Están como abatidos ustedes. Está como abatido. ¿Y qué? hay que darle ánimo. Yo no entiendo. Pero sí, me juramenté como presidente recientemente. Felicidades. Entonces, es uno de los grandes logros de este año. Y pues, una nueva caterva de responsabilidades, pero no menos cierto que tenemos la emoción para abarcarlas. Qué bueno. Emily, y de tu lado, cuéntanos un poquito acerca de ti, si gustas dónde trabajas, qué de nuevo trae el 2026 y qué de diferente con el 2025, porque aquí somos un grupo disidente pero equilibrado. Tenemos la nueva gestión y una representante de la vieja gestión, así es que somos, para que nadie se sienta excluido. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Emily Félix. Es un placer primero estar aquí, compartir primero con una de las mejores docentes que he tenido. ¡Ay, qué verdad! Y no solamente a nivel de grado, yo creo que también a nivel de vida, porque siento que además de que me reflejo en muchos de los pensares que tiene la profe Dalquiris, siento que la forma en la que da clase y su persona compaginan totalmente con mi ideal de lo que realmente yo digo. Por eso fue que estudié Derecho. Y bueno, de entrada, yo trabajo como paralegal en la firma Mazara Abogados, muy feliz de ser parte de los colaboradores de la firma. Una fiesta, señor, en diciembre, que yo nada más vi ese Instagram y yo dije, tú ves, por cosas así, Adalquiria, que tú tienes que trabajar con más gente, que tú no puedes ser una oveja negra en la soledad. Pero Bueno, muy, muy bonita la fiesta. Bueno, por ahí dicen que nadie supera el Team Mazara, pero Estaba duro. con tu ciertamente... Pero tú no viste esta historia de Instagram, loco. Eso fue como una montaña, por una cosa. Y yo así. O sea, yo estaba así, yo no me voy al Instagram y tú, mi amor, nada, seca. Porque ¿con quién tú vas a hacer fiesta si tú trabajas sola? Fue muy fuerte. No, pero en la firma, además de tener parte de la colaboración que tengo con mis compañeros, también he aprendido no solamente en las distintas áreas de vías de ejecución, sino de que también en parte en derecho penal económico y muy adentrada en lo que me gusta, que es el derecho administrativo. Y bueno, de entrada también a este nuevo año, creo que uno de mis enfoques, como también de mis compañeros, es básicamente la tesis. Poder también finalizar esta etapa de la que conjunto con mi compañero Elvis también comparto, que es el término de la carrera.
Y ¿qué les digo? Edificarme lo más posible. Yo Y quiero- ya tienen posibles temas de tesis. Ay, Bueno, Ay. hay algunos intereses encontrados en cuanto a los temas, porque realmente nosotros nos estamos llevando de un consejo muy importante que nos dijo un profesor de Derecho Administrativo, Samuel Mejía, y es que tomemos la oportunidad de poder aprovechar el tema de tesis, no solamente por el hecho de que... Como un requisito para graduar. Exactamente, sino por el hecho de que tú no sabes para lo que te pueda Literal. ayudar, y más cuando tú tienes ya como que un tema en particular que te gusta de la carrera. Si a ti te gusta ya de entrada el derecho civil, pues búscate algo del derecho civil que tú no sabes de lo que te puede especializar, y ya tú tienes ese previo conocimiento. Claro. Y además del tiempo que tú le dedicas a una tesis. Y sobre todo con miras, por ejemplo, a tratar aspectos novedosos que Exacto. te puedan servir de cara a hacer un libro. Exactamente. O sea, ese debería de ser Definitivamente. ideal, y mucha gente se pierde en eso, pero realmente con eso eso es lo que se busca con hacer una tesis, que se hagan trabajos de investigación, que se Exacto. trate un tema novedoso. Muchas veces a mí me da risa porque hay muchos que dicen de que no, yo quiero hablar de tal cosa, pero es que no hay material. Amigo, pues Tienes que perfecto. hacerlo, Investiga. Si tienes no que hay hacerlo. material, utiliza el derecho comparado. Eso debería ser el Exacto. incentivo. Claro. De que también tú no sabes lo que te pueda encontrar si un vacío normativo, algo que tú puedas aplicar, o sea, algo que te anime realmente a decir, de esto quiero Se investigar. activó producción, se activó Sí, producción. activo. Claro. Lo que pasa es que Exactamente. usualmente no se ve así, o sea, la gente lo ve como que si este tema no hay mucho material, yo no lo voy a investigar. porque yo no me voy a Exactamente. No volver tiene loco sentido. Exactamente. ¿entiendes? No tiene sentido. Al final, Exactamente. si hay mucho material, mejor ponte ya un monográfico. Pero Sale. por eso es que la mayoría de tesis son copy-paste. Porque Exacto. tú agarras, entonces viene, y fulano de tal dijo tal cosa y lo cita y no sé qué. O sea, Eso no hermano, tiene no, mucho no sentido. funciona así. Algo que me ha ayudado para la elección del tema es como yo lo quiero centrar, en algo constructivo o destructivo. Exacto. Que también es importante Que el falta o que enfoque. sobra. No es o sea, por eso lo digo. Quiero que al menos eso sea algo muy importante que yo pueda edificar mi carrera ya al término, y además de que también me pueda edificar a mí como profesional si ya yo tengo más o menos como partida cuáles son los temas de interés que tengo. Claro. Y además de que a mí me gusta estudiar y investigar. Sí, Entonces, lo sabemos, Claro, lo sabemos. imagínate. de que ya de Vas a ver, vas a ver. Me Descansa, no, descansa. No, pero de verdad eso es muy importante y válida, ¿verdad? El aclaratorio y sobre todo como el análisis introspectivo, de verdad. O sea, no tiene sentido que tú hagas una tesis de algo que está súper quemado, que se ha Exacto. hablado, porque ya tú no vas a decir nada nuevo. No. Sin embargo, si es un tema de poca actualidad o del cual se ha referido poco, pues entonces tú tienes una posibilidad de poder ser tú y no dejarte llevar tanto de las voces Exactamente. de los escritores que dijeron tal cosa, sino de expandir tus propios horizontes. Porque Dime, mira una Francisco. cosa, no hay alguien que opine más de lo que tú haces del que el que está afuera. O sea, ellos siempre van a querer dirigir lo que tú quieres hacer con respecto a tu Exacto. tesis, a tu vida. Entonces, el enfoque tiene que ser no solamente del gusto, sino que tú le puedas sacar un mejor provecho a largo plazo. Y establecer un criterio. Exacto, porque es que hay muchos libros que nosotros solemos leer como doctrina que salieron siendo tesis. Sí, Exactamente. literal. Entonces, Exactamente. El mío viene por ahí. Ahí ha sí. tirado una, claro. Es verdad. Yo me cogí un año sabático en el 2025. Di que pasé el libro. Pero la tesis ya está lista. Eso suena como que modificarle un par de cosas, señores, todavía. Pero Tiene viene. eso, tiene eso. Viene. En Ese algún momento. contenido. Sí, vamos a ponernos en eso. Señores, y entonces, ¿cuál es el tema central en el que nos vamos a enfocar hoy? Estábamos hablando de la ley de alquiler. Hay una modificación nueva Claro. de la ley. ¿Qué aspectos novedosos nos trae esta nueva ley? ¿Qué cosas ustedes entienden que son puntos de mejora? O tal vez críticas. Bueno, antes de que Elvin empiece Tranquila. de lleno, que yo Sí, sé sí. que de entrada, o sea, de los No. dos, quien va a vomitar más va a ser Elvis, ¿me entiendes? Entonces, yo lo voy... Va a expresar. Que va a más. expresar, Expresar más. a expresar más. Corte eso. Sigue, no le pares. Bueno, Tranquilo, sin miedo. a grosso modo, la ley 8525 sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios no solamente trae como novedoso una mayor protección para los inquilinos y propietarios, sino de que también trae procesos más claros, más rápidos y una cobertura más amplia específicamente en materia comercial, que era algo que no se tocaba en la ley del 2014 pasada. También elimina entidades que estaban de más en la administración pública, y también como tal la modernización o sea, integral como tal del sistema de alquileres inmobiliarios. Puntualmente, yo siento que eso es lo que se rescata la ley.
Realmente Emily tiene razón en esa parte, aclara procesos, le da una nueva visión y también le da una nueva luz. Por ejemplo, los contratos de alquiler. Aquí los que hemos tratado con contratos de alquiler hemos visto contratos que han sido prácticamente 2 hojas. Sí, literal. O sea, son cortísimos. Literal. Entonces, eso daba a que hubieran muchos incidentes del tema del pago, del tema de la entrega del inmueble, un inquilino que no se quiere ir. De cualquier cosa que pasara, o sea, Exacto. desde la pintura hasta que si tú puedes remodelar, hasta que si tú puedes subarrendar o subalquilar, que era una Exacto. situación que se daba mucho, pero que no estaba tampoco definida No. ni delimitada en el Para contrato, o sea, muchísimas cosas que quedaban como que al libre albedrío. Exacto, entonces esta ley lo que hace es, específicamente, si no me equivoco, en su artículo 6, es decir, mira, tú tienes un contrato, tú tienes que hacerlo de esta forma, es decir, cuáles son las partes, el medio de pago, la forma, si hay alguna garantía, si hay un fiador solidario, es decir, desarrollar todo. O sea, que todo abogado que más o menos se leyó medio libro de introducción al derecho puede saber que cuando vaya a hacer un contrato de alquiler tiene que seguir eso. Otra cosa es que aunque modernice el alquiler de bienes inmuebles, solamente lo hace en el área de alquiler de viviendas, es decir, elude, y ahí pasé un poco rápido a la parte que la ley le falta, diferentes áreas, ya sea porque tiene una ley o porque no se quieren tocar. Por ejemplo, fincas rurales tiene una ley en específico que se Sí. encarga de eso, Ujú. pero alquileres o rentas cortas no las toca, porque hay disposiciones diferentes, es decir, es muy suelto, porque aunque esta ley recoge cosas que se encontraban en anteriores normativas, leyes de los 50, modificaciones de los 80, inicio de la década, como menciona Emily, esta ley lo pone todo más claro. Ahora, le falta especificar cuestiones como esa, porque por ejemplo, un Airbnb, ok, Que está ahora en una de las mayores situaciones de debate. Incluso Claro. con el tema de la ley de lavado de activos, vi un artículo en estos días como que se estaba tratando de regular Ujú. el tema de ese tipo de modalidad y no sé qué. Entonces también es una situación novedosa que se supone que debe de tocar o debió de tocar. Porque lo que pasa es que vámonos a la concepción de esta ley. Esta ley nace con atraso, porque ha estado dando vuelta desde el 2024 en el Congreso. Qué sorpresa. Sí, qué sorpresa. O sea, ¡Qué novedad! estoy sorprendida. ¿Cómo ¡Guau! va a ser? Una ley más. Vamos a fingir que no sabíamos. Oh, sorpresa. Pero sí, esta ley nace con atrasos porque duró mucho tiempo dando en el Congreso. Pasó casi 4 legislaturas, si no me equivoco, porque apenas fue en agosto que se aprobó del año pasado. Entonces, son cosas que, por ejemplo, no toma en consideración eso, que sí se pudo debatir y se debatió, porque incluso como el Airbnb hay complejos completos que se hacen para solamente Airbnb Ujú. y son propiedades que indirectamente se extraen del mercado de vivienda común, Exacto. porque las personas la compran para Airbnb. Ujú. Entonces, otra cosa que esta ley menciona organismos que aunque son nuevos, como por ejemplo los juzgados de paz especializados en materia de alquiler, Sí. también menciona organismos que ya no se están utilizando, como por ejemplo Montepiedad, que es una institución que el gobierno prácticamente dejó sin funciones. Entonces, por ejemplo, hay una parte de ahí específicamente en el final, con la parte del embargo, que te dice, no, mira, en caso de que se haya hecho un desalojo, los bienes tienen que ir a Monte de Piedad. Ok, ¿y dónde está Monte de Piedad? ¿Qué hacemos con eso? Entonces también trae concepciones que, por ejemplo, ya no la trataría el Ministerio Público, sino que la trataría el nuevo Ministerio de Justicia. Es decir, ya tenemos una ley que es nueva, pero que ya hay que actualizarla. Sí. Entonces, esas son cosas que en sí... O sea, porque con esta creación del Ministerio de Justicia, Ujú. algunas prerrogativas que le competían al Ministerio Público, entonces ahora deben de ser dependencia del Ministerio de Justicia, entonces la ley todavía no hace esa Porque son meramente administrativos. Exacto. Porque lamentablemente eso viene mucho de la vagancia de los legisladores. De verdad, o sea, lamentablemente estos últimos 3 años, yo lo digo a boca llena, los legisladores se han vuelto más vagos de lo que ya son. Esto es una opinión personal. Opinión personal de mi propiedad. Disidente jurídico, no sé. Se desliga totalmente. La voy a firmar en un acta porque... Mentira. No, es una O realidad. sea, es una realidad, no solamente con esta ley, porque mira, como mencioné al inicio, te deja afuera más del 80%, bueno, estoy exagerando un poco, perdón, más del 60% de los alquileres, que son bienes rurales, turismo, rentas cortas, o sea, te lo estás dejando fuera, ¿verdad? Por no Y querer- entonces, ¿quién se encarga de eso? O sea, Las leyes específicas, por ejemplo, la ley de bienes rurales o disposiciones por ahí,
Ujú. que tú te das cuenta cuando ya tú tienes la sanción. Cuando te pasa un Exacto. asunto que tú dices, mira, existe esta ley. O como te dice la misma ley, cualquier actividad comercial que esté regida por una ley especial. ¿Cuál ley especial? La que está La que tú pendiente. quieras. Es como, por ejemplo, hasta en el mismo Código Penal, que lo menciona en un momento, de que cualquier disposición que le sea contraria. Exactamente. Eso significa... O cualquier ley especial que rija específicamente un penal que esté en blanco. Exacto. Eso significa, en resumida cuenta, investiga. Resuelve tú. Mátatela tú. Mata- Sabemos que algo hay, pero no te voy a decir cómo, ni si se está regulado o no, resuelve tu problema. Porque yo no lo quiero investigar. Normal. Es así. Pero ciertamente, así como dice Luis, de las calidades que están exceptuadas en esta ley, Ujú. ¿a quién aplica realmente? Bueno, la ley te dice que aplica no solamente a viviendas, que yo creo que eso es algo novedoso, porque ya no solamente te habla de viviendas, sino de que también en materia comercial te habla de viviendas y locales comerciales, específicamente acentuados que tengan como tal un fin esencial comercial. Y también los inmuebles para actividades sin fines de lucro. Y yo creo que eso entra mucho en consonancia con lo que va a haber de calidad específicamente a la persona que tú vas a contratar. Claro. Porque también cómo eso se va a definir. La misma ley no te lo dice. No, te deja ese vacío que va a tener que ser resuelto de alguna forma. Ya Y sea entonces por hay la- que empezar a crear jurisprudencia para ver qué Exacto. va a pasar con eso. Tú sabes que hay un tema muy interesante, que era el tema de lo del alquiler del 2+1, que Mm. generó muchísimo debate. ¿Cuál fue la situación que pasó con esta ley? Ok. Mira, al principio cuando la ley se concebió como un proyecto, te hablaba de 3. Ujú. En total 3. Sí. ¿Qué pasa? Como mencionas, hubo un lío de que, oye, son demasiados. ¿Cómo lo podemos resolver? Tradicionalmente eso es lo que se hacía. O sea, tú ibas a alquilar un apartamento en cualquier sitio y te ponían el 2+1. ¿Qué pasa? La ley lo delimita solamente a 2. ¿Por qué? Por la disyuntiva de que, oye, ya 3 son demasiado, mejor 2. ¿Qué se han hecho en los contratos? Bueno, se dejan 2, pero un mes Por adelantado. O sea, ya no son 3 depósitos, son 2, Pero pero, tiene que pagar tiene un que mes por pagar un mes por adelantado. adelantado. O sea, que al final del día lo que se Sigue hizo fue... siendo una modificación. Exacto. Hay un Exacto. mareo para que al final... Lo cual al final de cuentas tiene sus pros y sus contras, Claro. porque si tú tienes una vivienda destinada para el alquiler, Ujú. sabemos que la mayoría de inquilinos o un alto porcentaje no te cuida el inmueble, no te lo devuelve pintado, Para nada. hace un reguero de hoyos en la pared, un reguero de modificaciones que al momento de tú poder volver a alquilar ese inmueble, pues evidentemente tú tienes que hacerte responsable Claro. de todas esas reparaciones. Exacto. Y evidentemente, pues lo lógico es que ese dinero que te entra de ese pago inicial, pues tú lo destines a esos fines. Ujú. Claro. Es lo lógico. O te cubras de lo que gastaste con eso. Ujú. Y que incluso, y perdón si te interrumpí, No, Emily, tranquila. la misma ley y la gran mayoría de los contratos lo dicen, es responsabilidad del inquilino toda reparación interior. O sea, la ley ya de por sí te trae y te dice, mira, toda responsabilidad que toque dentro del mismo inmueble que no sea responsabilidad del propietario, por ejemplo, el propietario tiene que responder si hay alguna filtración, si hay alguna pared que se cayó, cuestiones que ya el inquilino no puede. Ujú. Pero si se rompió una llave, si se cayó el lavamanos o si hay algún tema con la pintura, es responsabilidad del inquilino. Sí, pero tú sabes que usualmente la gente lo que hace es como que, mira, se rompió una llave, Exactamente. mira, te pasó tal cosa. Y, o sea, y lo que se ve como común es que si tú no lo resuelves como propietario, ellos lo que hacen es que no te pagan el mes y se Exactamente. cobran del mes el gasto que le ocasionó es reparar ese tipo de cosas. Entonces, tú como propietario, por ejemplo, ¿cómo te proteges de eso? La ley te lo protege ahora. Ahora te lo Exacto. protege. La ley te dice que en caso de reparaciones, tú tienes que informarle al inquilino en caso de tener que desocuparlo. Mm. Y yo te digo en caso, es basándose en la realidad que está viviendo la vivienda. Exacto. No es que si hay una filtración, yo voy a vivir en ese inmueble con esa filtración. O sea, si a ti, inquilino, te da, o sea, tú ves que te está mojando el espacio de lo suficientemente para poder molestarte, tú tienes que desocuparlo, pero tú me tienes que avisar previo. Exacto. Y ya la ley te dice O sea, específicamente. la respuesta de la ley es desalójalo, como quien dice. O buscar un lugar aparte. O búscale un lugar Exactamente. aparte y En lo resuelve que- tu problema. Exacto, eso es lo que la ley te dice. Porque toma en cuenta algo, la ley en sí, aunque aclara algunas cosas, también tiene algunas faltas. Por ejemplo, si nos vamos en la materia de la parte litigiosa, ¿verdad? Tú sabes que normalmente se podía hacer por casa comunitaria o se tenía que ir al juzgado de paz. Bien, ahora más que casa comunitaria, se le da la prerrogativa al Ministerio Público de tener que buscar la forma de conciliar. Sí. Se hacen 2 o 3 citas, si no me equivoco. Ujú. Y después de eso el fiscal tiene 30 días para dar un dictamen.
como conocemos la supervelocidad del Ministerio Público, sabemos bien que esos 30 días se extienden. Y además son 3 citas previas, si no me equivoco. O sea, estamos diciendo que para tú obtener ese dictamen y así hacer válido el desalojo, fácilmente tú tienes, aparte de los meses que él te dejó de pagar, casi 2 meses en tema de justicia. Entonces, Sí. la ley no te da un proceso sumario en esa parte. Aunque sí le da una parte específica a los juzgados de paz en materia de alquileres, Ujú. que en lo personal no siento que sea tan necesario porque los juzgados de paz tradicionalmente lo hacían, pero vamos a decir que sí, que lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Aunque ellos van a conocer específicamente, no va a ser de plenitud de jurisdicción con tema de alquileres. Por ejemplo, si hay algún tema con los depósitos, dependiendo la cantidad, ya se conocería en primera instancia Exacto. o en un juzgado de paz. ¿Y ahí no cambiaría de materia? Creo que se ¿O mantiene. seguiría siendo en materia de alquiler? Sería, pero en primera instancia en este caso, si no me equivoco. Porque Porque a primera instancia vendría siendo de... Porque por eso digo sí, yo creo que que va a cambiaría de depender materia. mucho de la calidad, específicamente del inmueble contratante. Exacto. Porque por eso es que la ley te define linealmente aquí, o sea, en bajo calidad de quién tú vas a contratar. Si en locales comerciales, O de si fines vivienda. de Exacto, lucro o o de fin vivienda. de vivienda. Porque si es, o sea, si el contrato te habla en materia de vivienda, la disputa es juzgado de paz. Sí. Si es comercial, que me Primera imagino, instancia, exacto. ya es primera instancia. Y O sea, hacerle también. independientemente del monto, ya tendría que ver específicamente el inmueble como tal, para qué fines fue que se fue prestado. Y otra cosa que es muy interesante es que, no sé si ustedes han escuchado, que si un contrato no se renueva de pleno derecho, o sea, si el contrato dice que no se renueva a menos que haya un anuncio para la Ah, sí. renovación de, obviamente, de pleno derecho se renueva al año, pero en los Ajá. locales comerciales cambió, ya son 2 años. O sea, Yo me imagino que eso es un asunto también como que para proteger el punto comercial. exacto. Porque Sí. también se genera. a veces solía pasar como que, ok, tú me estás alquilando esto, yo pongo un restaurante, el restaurante tuvo cierto nivel Beneficio. de beneficio, tuvo un boom, y de repente, yo no te voy a renovar el contrato. Óyeme, pero yo hice una inversión, yo hice un sacrificio, yo creé un punto comercial que está ubicado aquí, que me funcionó, que debí de haber hecho un estudio de mercado para lograr esto, como que ya tú no me Exacto, como que tú me estás sacando de aquí. espérate. Exacto. Pero como que es un problema. Que yo creo que por eso también la ley te dice que en los inmuebles específicamente para fines comerciales, el ajuste de lo del depósito queda entre la parte. Exacto, ya O no sea, es de ya ni que el siquiera 10% tradicional. Exactamente, o sea, y ni siquiera se rige por los 2 depósitos que tienen ahora las viviendas. No, te dice la ley que en caso de que el inmueble como tal sea para fines comerciales, quede entre las partes, a discreción de la parte, cómo va a ser el tema del depósito. Y es como dice la profe, o sea, Exacto. tiene un objetivo esencial que vendría siendo proteger Claro. ese punto Y algo que ese se punto agrega comercial. en esa parte es que incluso a esos inmuebles se le permite utilizar el arbitraje. Sí, o Buen sea, punto. la Y ley, ahí- la y ley lo ahí- toca el Y arbitraje. ahí cambia todo. Sí, porque, ¿Cómo así? o sea, tú sabes bien que normalmente eso Él está se fundiendo, resolvía. No, él Ya está... no estaba- No, porque- Mira, esto está Eso- materia. eso no sé. Esto es escenario. Esto Porque- está fuerte. no, porque lo que- Esto se está tornando. Como Se está diría tornando mi como amigo ya la fruta. Sí. Porque lo que pasa es que, mire, anteriormente todo eso era la justicia común. Todo. Ok. Si te quieres resolver por arbitraje, era una materia comercial específica, pero no se puede resolver alquileres. Ahora, la misma ley, lamentablemente no me acuerdo el artículo específico, permite que los locales comerciales puedan entrar en arbitraje si el contrato lo estipula. Es decir, Tiene si que no estar la es- cláusula literal. exacto, si no está la cláusula arbitral, adiós. Pero si lo está, y eso va por arbitraje. Eso tiene un propósito. ¿Por qué? Los locales comerciales sabemos bien que tienen el propósito del negocio. Y la alternativa del negociante suele ser el arbitraje porque es más sumaria. La justicia Es más rápido, es más rápido. más rápido, ¿Tiene claro. la contraprestación de que es más cara? Sí. Sí. Pero es Sí, más rápido. porque los árbitros Ay. cobran. No, y que no sé. ¿Eh? Así mismo. Incluso, Los árbitros cobran caro. yo por curiosidad, y esto es una anécdota personal, decido entrar a la página de la cámara que te permite ver el coste proyectado de un tema de arbitral y cuánto árbitro tú vas a necesitar. Ajá. Primero que todo, que lo mínimo que yo ven son 100,000 pesos. Lo mínimo. Y Claro. 100,000 pesos en temas de justicia común. No, y en tema de alquiler, En tema sobre de todo. O sea, tú te alquiler. vas a arbitrar un asunto por una vivienda que lo que De te está 100. dejando son 25,000 pesos. Exacto. O sea, Entonces, si tú te pones a calcular, ¿verdad? Mientras más el monto, obviamente el árbitro cobra más. Obvio. Y un árbitro lo mínimo, o sea, y un árbitro puede entrarse un buen dinero. Porque son personas designadas, ya sea por la misma cámara o por la parte, dependiendo del tipo de arbitraje, porque está el institucional y está el ad hoc. Y también la resolución alterna de conflictos, que no Exacto. tiene que intervenir como tal una cámara de árbitros para resolver No, un conflicto que pues, meramente la parte dice, bueno,
con esto podemos... Se soluciona. de- Así que Exacto. tú, oportunidades, porque aquí lo que tenemos que ver es la oportunidad, el método de joseo. Carreras que están disponibles que dejan su buen dinero, arbitraje. De Y una. eso está como que tomando cierto auge y cierta Claro. relevancia. Tiene mucho tiempo sonando, Sí. pero en estos días es como que se está viendo ya porque la gente, por lo incómodo y lo tortuoso y lo largo que son los procesos judiciales, están decidiendo hacer ese arbitraje. Si Claro. tú no estás claro de cuál tú metes en la vida, piensa en el arbitraje. Claro, porque Claro. tenemos que darle tips a la Claro. gente. Es así. Tenemos una invitada que quiere comentar. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero habla, que no O sea, importa, tía. yo te traduzco. Que realmente sí es una buena oportunidad de la gente que decide inmiscuirse en el mundo del arbitraje, porque aparte de que, como usted dijo, deja bien, es una materia que aquí no se explora mucho. No. No, para nada. Como centralizada en personas en específico. Exacto. Y casos Así que específicos. Exacto, hay como que ampliar La gama. Exacto, Ujú. aplanar el terreno como Sí. que para que las generaciones de ahora como que la exploren tanto. Yo estoy de Exacto. acuerdo. Claro. Producción, ¿se escuchó lo que dijo ella? Tenemos que traducción, se escuchó Se escuchó. perfecto. Entonces, número 1, porque estamos así, esto es tips. Número 1, arbitraje. Ya. Número 2, de cara a todo lo que estamos viendo, usted, propietario de una casa, que le costó su sudor, que usted no quiere fracasar en la vida. Porque esa es la palabra, usted no quiere Quiere fracasar. No vaya a un centro de internet Hace a un que le haga un contrato contrato de alquiler genérico de 2 páginas por 500 pesos. por 500 pesos. Porque ciertamente se va, en principio, a ahorrar la asesoría y los honorarios del abogado. Tengo que darle un punto positivo en esa parte. Pero, ¿qué va a hacer usted, propietario, cuando ese inquilino No entre en paga. mora? Cuando no le pague. Claro. Cuando le dañe la vivienda, cuando no quiera reparar las cosas que dañe, ¿qué va a hacer? Cuando dentro de su casa suya, la que usted le está rentando por 20,000 pesos, él agarre y le cede una habitación al compañerito de la universidad por 10,000. Así mismo. Ya lo sabes, la mitad. La mitad del La alquiler. mitad del alquiler. Que usted por una parte puede decir, bueno, está bien en bacanería, mientras él me pague mi 20 no hay problema, pero por otra, si usted fuera más inteligente y más precavido, eso en el contrato pudiera quedar establecido para que tenga algún tipo de regulación. Así mismo. Y otra cosa, y perdón que le interrumpa, la ley habla de eso. Es decir, la ley dice que aunque la causa no le cause un perjuicio, puede rescindir el contrato. No. Es decir, alquilar ese compañerito, quizá usted no le está haciendo un daño directo, pero dice, cónchale, permito a Juan, va a tener que permitir a Pedro, y se hace un efecto en cadena, y yo no tengo garantía de él, yo nada más tengo garantía Claro. de esto. Y no, y sobre todo que aquí tenemos unos vecinos, ¿verdad? Que por experiencia, Ay. tú le alquilas a uno y de repente tú vas y tú tienes un batey. Así Tú es. tienes 60 viviendo en una misma No, casa. y es lo que Mis dice traumas. Elvis, o sea, Me ha tocado. Mis penas y es lo que dice Elvis. Yo tengo garantía con el que contraté. Exacto, no por con el eso te otro. contraté. Exactamente, Claro. porque fue contigo que contraté. Ujú. Y que independientemente, por ejemplo, en el caso de cuando hayan reparaciones, que fue lo que estábamos hablando, si bien la ley te limita esa parte, pero en caso de que tú, por ejemplo, tú quieras hacer reparación y tú tengas que avisarle, tú también tienes que exonerarle ese pago. Sí. También. Entonces, ¿qué tú haces? Tú se lo vas a exonerar a una persona con la cual tú no Tú no contrataste. contrataste. O sea, Exacto. y tampoco tú no sabes los problemas que también esas personas te pueden traer a ese inmueble, porque al final no es a ti que te deben, porque no fue como... Porque no fue contigo que contrató. Exactamente. Entonces, ¿qué trae la ley o por qué mecanismos, ya sea porque la ley lo establece o porque en su práctica diaria ustedes han visto que se pueden utilizar cuando pasan ese tipo de cosas? O sea, las consultas más comunes siempre son que fulano me debe, Ujú. que me debe 3 meses, ¿qué yo hago? Claro. Vamos a ir por parte, pero no, porque eso es lo que usualmente la gente pregunta. Que fulano me debe, yo le alquilé y me debe 3 meses, ¿qué yo hago? Ok. Bueno, como dijo Elvis, ya la ley te dice de que primero se tiene que entrar en un medio en donde se pueda básicamente dirimir ese conflicto, en donde el habla y habla, por lo menos, que aunque no esté en el contrato, se pueda más o menos A llegar través un del consenso. arbitraje. Exacto. Exactamente. Ok. Bueno, si tiene una cláusula. Porque si Sí. no Y tiene el una tema del cláusula- desalojo, o sea, Ok. ¿cuáles son las cláusulas o las posibilidades en las que se pueda desalojar una persona? Ok, primero que todo, tradicionalmente es por la falta de pago. Pero o- la ley te establece un monto o una cantidad o de meses específicas para que se Eh, pueda dar ese desalojo. Tengo entendido que 2, si no me equivoco. 2 meses. 2 meses. Ok. Entonces, si tú ves que después de 2 meses no te estás pagando, tú puedes proceder a través de lo que mencionamos del Ministerio Público y de ahí obtener un dictamen, que con ese dictamen tú puedes proceder. Y aunque él demande, ya es
Pero se procede, o sea, con el uso de la fuerza pública, del alguacil y Sí, de se malla puede baja romántica. proceder con fuerza pública específicamente. Pero ahí tenemos otro problema de la ley. No sé si ustedes se acuerdan. Oh, sorpresa. Otro más. Oh, No sé si se sorpresa. acuerdan que la ley de fuerza pública fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Pero la ley entera o La varios ley artículos? completa. No me acuerdo, o sea, el numeral, escúcheme ahí, lo pueden poner en postproducción, pero no me acuerdo. Esa ley fue declarada Va forzado. inconstitucional. Profesor, va forzado. Y pero Cindy, ¿qué Yo sé que- Bueno, conmigo está hablando. Conmigo. El profesor secretario. Oye, mínimo, abusando al pobre. Pero sí, esa ley. Está fuerte. la cara de producción? Así que, Yo quiero que ustedes vean, como el hombre está mirándome como que, y esta inclusión. Fuerte, fuerte. Y esta inclusión forzada. Y que yo opino cuando yo quiera, pero a mí no me Ok, incluyan. a mí no me metan en sus cosas, en sus cadenas raras. Busquen ustedes, como los congresistas. Pero el punto está en que sí, la ley de fuerza pública que solíamos usar fue declarada inconstitucional y se le dio 2 años para que hagan otra. ¿Por qué? Oh, igual que el código, que se le Igual dio que el uno código. para ver que Y lo al veremos final, al final. lo aprobaron en diciembre porque Normal. tenían el plazo al final. Normal. entonces, al final, o sea, en ese mediado tiempo en el que todavía no se está utilizando como tal la fuerza pública. O sea, No, sí se... no, me imagino que va a pasar lo mismo que pasó con el código. La declaro inconstitucional, Exacto. pero lo dejo vigente, siendo Exacto. inconstitucional 2 por 2 años. años, hasta que los honorables Hagan la cosa, porque, oigan una cosa, y esa ley, vamos a hablar rapidito, fue declarada inconstitucional porque era una ley orgánica y la aprobaban como una ley ordinaria. O sea, por un tema de forma, Forma, no de fondo. no de fondo, igual que lo mismo que pasó con el código. Exacto, lo único que aprovecharon el código, interpusieron su par de cositas. Hicieron su vestido de Su novia a maravilla. imagen y semejanza de lo que era favorable para el órgano acusador. Sí. Pero es que lamentablemente eso es lo que sucede, porque al final es simplemente, porque en resumen cuando el tribunal dice, miren, modifiquen eso y pónganlo bien. Sí, no, pero tú Y sabes que ya. es probable, pero Y le dan un plazo de probablemente va a 2 pasar lo años. mismo que con el código. Claro. Que era solamente como que verifica la forma en la cual se promulgó, por ejemplo, Exacto. y al final terminaron modificando un reguero de artículos. Claro. Probablemente sea algún interés al cual estaba afectando algo de esa ley, se va a aprovechar este escenario para cambiarlo como usualmente pasa. Claro, entonces ya ahí tú tienes otro problema de la ley. Te habla utilizando la ley anterior. Entonces, ya cuando esa ley se tenga que reformular, hay que reformular también la ley de alquileres. Pero yo digo que eso, porque por eso es que yo digo que estamos mal a nivel Sí. congresual. Muy. Porque es que, o sea, ¿cómo tú tienes en enfoque una ley que está dando vuelta, o sea, por un periodo largo de años, en donde está bien, en ese momento fue un enfoque tuyo, pero tienes que tomar en cuenta los otros enfoques que tú estás tomando a nivel legislativo y lo que eso puede afectar a eso anterior que tú quieres Ujú. hacia ahora? Tú dijiste le un estás ejemplo- pidiendo mucho a la vida, ¿no? Tú dijiste un ejemplo muy bien, Elvi. O sea, la ley de alquiler ahora puede afectar el hecho de cómo se instruya a nivel administrativo por parte del Ministerio de Justicia y también a nivel del Ministerio Público. Claro. Eso es Ah, lo que nadie sí. quiere decir. Pero la producción lo trajo a mano porque es real. O sea, al final, los congresistas, y sí, esto es un espacio donde va a ser una opinión totalmente Como personal. estudiante. Como estudiante. Crítico, que Unos- tiene su derecho. Y es una de opinión expresión. totalmente académica. Así mismo. Ahí es que, O sea, ahí es que Académica. Ahorita veremos a Elvis, mi amor, candidateando. Usted dice que no, y le sacan esa entrevista porque No, se va no. del internet que no olvida. Opinión Y académica. le sacan el internet y es una opinión académica. Académica. Él está Tú sabes, invitando a la cuidando. administración pública que haga su trabajo. Sí, porque realmente se les paga muy bien para que hagan la ley lo suficientemente decente para que el abogado sí tenga que interpretar, porque siempre se interpreta Obvio, claro. y siempre se aplica. Y los jueces sí la parte, pero... Claro, pero por Exacto, lo menos para no que es lo sobreinterprete. mismo. Tú tenés que adivinar, que tenés que poner una bola mágica y decir, ¿qué quiso pensar el legislador? Ah, que, ok, el legislador dijo Que tal sí, que cosa. enseñan en la universidad ahora. Sí. ¿Cuál fue la intención del legislador en aquel tiempo? Y tú como, pero eso fue en los años 60, como ¿Qué- yo voy a qué sé saber? yo? Que tú tienes presente contexto. ¿Qué voy a saber yo? Es muy Entonces, ese es el problema. La ley, de por sí, yo la aplaudo en el sentido de que te pone claro muchas cosas. O sea, te la pone sobre la bandeja de plata. Pero también te limita en el sentido de que, oye, primero salió con desactualizaciones, no te explica procesos. En cierto punto, hay veces que el propietario se ve afectado
más pro inquilino. Claro, yo estoy a favor de las dos partes, pero hay que entender que tú no puedes hacer una ley que sea injusta. Entonces, son concepciones que uno ve y dice, espérate, pero entonces... Hay un problema. Hay un problema porque tú no das tanto. Señores, como todo lo bueno en esta vida, lamentablemente, Ay. desafortunadamente, estamos casi llegando a su final. Antes de llegar a ese final, vamos a dejar a estos dos célebres ciudadanos ejemplares de la vida para que nos den unos tips, unos consejos, una frase motivacional, no sé, lo que nos quieran dejar como conclusión de este episodio. Cuéntanos, vamos a empezar por ti, por para mí. terminar con Emily, porque como tú hablaste más, tengo para dejarla a ella como al cierre. No, porque era la dama, pero está bien, vamos a hacerlo así. Yo lo dije, que él iba a... Sí, te pusiste Sí, a la... es que imagínate, tú no coges su lucha con eso día a día. Entonces, primero que todo, con el tema, vamos a darle del tema y después algo personal. Del tema, cuando te vaya a alquilar... No, tranquila. 2 minutos. Del tema, evalúe bien, sea propietario, sea inquilino, Sí. haga Un su buen contrato contrato. bien, evalúe, no se deje comer de que por la presión, que más para adelante vive gente, y es mejor algo bien que algo con problemas. Eso es así. De forma personal, les digo, si van a estudiar Derecho, pues imagino que estudiantes van a ver esto también, igual que yo. Yo me imagino. Depende. Depende de ustedes si No, eso hacen se efecto multiplicador, porque imagínate. Claro, eso se comparte. Entonces, si va a estudiar Derecho o si llega a este punto de la vida, primero que todo, no se vuelva loco. Al final, Todo pasa. todo pasa. Estas son partes transitorias donde el profesor que ahora usted siente que le está causando dolor de cabeza, mañana va a ser la mejor lección de su vida. Literalmente. No me sentí Por mi aludida, parte. por cierto. Pero No, gracias. no fue pensando. Tampoco, no fue tirando puya. Por si acaso. No. Aquí sí hay que mirar la palabra. No como tú quieres. Ah, Tranquila. bueno, de primera mano, asesorarse en cualquier tema en donde tenga que ver un aspecto legal. La inteligencia artificial no lo es. No, para nada. Específicamente porque sé que Ni se que va- echa GPT, amo es la con primera- esa es la primera herramienta que recurren porque es algo que está con Está que tiene de moda. información genérica. Instrúyase de un abogado para cualquier aspecto, como digo, y en materia específicamente de alquileres, primero ver bien bajo qué calidad usted va a alquilar algún inmueble y para qué propósito va destinado. Y ya de ello parte como partida, tener que asesorarse con un abogado. Ya de forma personal, sea estudiante de Derecho o de alguna carrera o que específicamente se encuentre edificándose como profesional a sus 20, a sus 30, yo lo que más le puedo aconsejar es que lo hagan con pasión, o sea, lo hagan con propósito, que sea algo que les guste, que sea algo que como persona les llene y si tiene algo que aportar para la sociedad, para algún fin específico, con más de lleno, que lo hagan. Aplausos. ¡Aplauso! No vuelvo a traer a estos invitados. Oh. No, Aplauso, vuelvo- que no, da. ustedes No, 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 ustedes ¿cómo? no. ¿Y si acaso? A los invitados de Al allá, o sea, público. pero este público que nada, qué difícil en mi vida. No, señores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo capítulo de Disidentes Jurídicos. Muchísimas gracias, Elvis. A usted. Gracias, Querida profe. mía, por el placer, ¿verdad?, de compartir esta experiencia y a través de sus vivencias y sobre todo de este tema que me parece bastante interesante. Siguen teniendo un compromiso. Allá el público. Allá al público. El público. Allá al público. Señores, es el público que va a ocasionar El revuelo. el revuelo. El revuelo. Y nada, señores, simple y llanamente nos vemos en otro de su capítulo Disidentes Jurídicos. Bye, hasta la próxima.